Buenas noches. Buenas noches. A nombre del movimiento gnóstico Sol de las Américas, vamos a iniciar nuevamente en el día de hoy otro de los talleres que competen a este ciclo de la fase A. Hoy tenemos a la esencia. Dentro de la experiencia de nuestra propia existencia, que venimos a experimentar en este mundo de las formas, hay algo que siempre queda velado. Hay algo que siempre queda oculto, escondido. Y es eso que también podríamos llamar esotérico. De eso que es verdad y de eterismo que es escondido u oculto. O sea que realmente estamos hablando de aquella verdad oculta. Siempre va a haber algo escondido, siempre va a existir algo oculto, algo negro también. Algo negro. ¿Por qué hablamos de algo negro? Porque negro quiere decir que es desconocido, incomprendido. Hay una máxima egipcia de los sagrados rituales egipcios que nos dice que Osiris es un dios negro. Osiris es un dios negro. ¿Por qué nos habla de que Osiris es un dios negro? Porque es exactamente eso que es negro para el entendimiento, eso que es negro para la razón, eso que es negro para la mente, eso que el intelecto no conoce. Por eso se le llama negro. En materia de esa verdad oculta, entonces decimos que ella es negra. O sea, es desconocida para el intelecto, desconocida para la razón. Ella se encuentra oculta y se encuentra más allá de las formas. No se le puede capturar con el simple entendimiento o la razón humana. Hay algo más allá. Cuando nosotros vemos a cualquier persona, sea cual sea la persona que nosotros estemos contemplando en este mundo físico, podemos observar, cuando estamos en ese estado especial, de que dentro de esa persona se encuentra una chispa de aquello que es lo divino y que es, como tal, una expresión de aquella chispa divina.
Que lo reconozca ya es diferente. Que tenga conciencia de que en su interior se encuentra ese Dios divino, esa chispa divina e inmortal, es algo distinto. Porque ese es el verdadero problema, que nosotros no nos reconocemos tal cual somos, o lo que somos realmente. Ahí sí, lo que somos en esencia. No lo reconocemos. Sin embargo, es. Y aunque desconozcamos el hecho contundente de que somos expresión de esa chispa divina inmortal, realmente lo somos. Y por ello, a toda persona se le debe y se le merece respeto. Admiración dentro de ese campo que es lo divino e inmortal. No vayamos a confundir, porque aquello que es agregado aquello que vino después, que no hace parte de la esencia en su pristina pureza primigenia, ya es algo aparte. Obviamente nosotros no podríamos endiosar al yo. Eso sería una calamidad, una incongruencia. No podríamos endiosar a la personalidad, aunque hoy en día es algo que vemos muy frecuentemente. Se endiosa al yo y se endiosa a la personalidad. Pero sí debemos endiosar o reconocer esa grandeza que está en el interior de todo ser humano, porque esa esencia es inmortal, es una chispa verdaderamente divinal en todo ser humano, y eso merece respeto, reconocimiento. Eso hay que saberlo o aprenderlo a ver y a reconocer. Aquello que es agregado, ya hemos hablado de lo que es el mundo de las formas del yo, en la naturaleza humana, aquello que vino después. Pero hoy, en esta noche, queremos centrarnos en aquello que es primigenio, en aquello que es pristino, en aquello que es inmortal. Hay una poesía que nos dice mucho, es anónima, corta, pero sustanciosa. En ella podemos entrever este principio pristino de la esencia del que estamos hablando. Dice: en esa poesía, lo que realmente es la representación del descenso, de esa chispa divina e inmortal
al mundo de las formas. ¿Puede una gota de lodo sobre un diamante caer? Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. La esencia de nosotros en su origen, desde lo inmanifestado a lo manifestado y en el descenso, a través de esos distintos planos de la creación, llegar a expresarse como forma en este cuerpo físico, en este plano físico, obviamente viene pristina desde su origen, pero a medida que ella llega a esas envolturas, se va acondicionando a ellas, a esas mismas formas en las cuales se expresa o se manifiesta. Es claro que cuando la esencia entra en esta forma física, en este envoltorio, ella queda acondicionada, velada, opacada en su verdadero y pristino esplendor. Y aun cuando podemos contemplar desde los planos superiores de conciencia el mundo donde nosotros nos encontramos, desde esos planos divinales, este plano físico donde nos encontramos se ve como un lodazal, como una gran laguna cenagosa, realmente, donde existe mucho cielo. Desde allá, desde donde se puede contemplar de una forma enteramente libre, se ve la realidad de este mundo donde nosotros nos encontramos, de las obras. La realidad de esa esencia sumergida en ese mundo material de las formas. Y aún así, ella sigue conservando su esplendor. Ese es inmanente, ese es eterno. Aunque se opaque el brillo de la esencia, ese brillo siempre será imperecedero. Es claro que la esencia en este cuerpo material y en este mundo de las formas del yo, del ego y de la personalidad quedó atrapada. Claro, eso nadie lo puede negar. Acondicionada, velada, no podríamos negar. Y aún así, ella sigue conservando esa esencia inalterable.
Esto es algo que nos mueve a preguntarnos, a reflexionar realmente. Porque ¿qué somos realmente nosotros? Este paso en el mundo de las formas es tan solo eso, un corto paso. Este cuerpo que ahora tengo es tan solo uno de los tantos vestidos que he tenido. Pero es temporal. En este mundo de las formas, este cuerpo que yo tengo es temporal. Mi vida, mis propiedades, mi familia, mis pertenencias también psíquicas, mis bienes psíquicos, de aquellos de los que habla el Divino Maestro Jesús. De que un rico no puede entrar en el reino de los cielos. Y hay veces pensamos que es rico solamente en dinero. Y resulta de que no, es rico en esa cantidad de apegos, deseos, emociones. Y todo eso es pasajero. Esta vida que tengo es pasajera. Pero hay algo en este momento que es inmortal. Algo que nunca muere. Que permanece y permanecerá imperecedero por los días de los días. Y ese algo es la esencia. Ella nunca muere. El ego muere, inevitablemente en algún momento determinado en el espacio del tiempo infinito. Tiene que morir inevitablemente. El cuerpo que ahora tengo debe morir. Mi personalidad debe morir, desintegrarse, así pase y la haga muy fuerte en esta existencia y ella perdure por 100 o 200 o 300 o 400 o 500 años o un milenio. Aunque sea mucha la fuerza que le haya dado a esa personalidad, ella debe morir y muere inevitablemente, tarde o temprano. El ego muere tarde o temprano, sea voluntariamente o sea involuntariamente dentro de las entrañas de la bendita diosa madre naturaleza. Porque él no es lo real. Lo real es aquello que es inmortal, es aquello que no es del tiempo, que es atemporal. Y eso solamente es aquella esencia que tenemos dentro. Esa esencia es lo más valioso que hay en nosotros. Porque es la presencia misma y la chispa misma de Dios dentro de cada uno de nosotros. Es lo que somos realmente. Esa esencia es algo bastante especial. Reconocer eso en nosotros, reconocerlo en nuestro hermano o hermana, eso es algo imprescindible. Aprender a reconocer eso que es valioso y que es inmortal en nosotros. Necesitamos urgentemente aprender a mirar de una forma distinta, diferente. Esta esencia cuando se le reconoce,
cuando a esta esencia se le trabaja, cuando a esta esencia se le aprende a desarrollar, en ella hay capacidades infinitas, posibilidades infinitas de desarrollo, de realización. La esencia como tal, ella tiene derecho a la felicidad eterna y absoluta. Tarde o temprano lo va a tener. Venimos de un plano espiritual para mayor comprensión a un plano de las formas, a experimentar esto que es la materia. Toda esencia que viene a trasegar en este mundo de las formas, que llega y se une al centro planetario de cualquiera de las escuelas de este espacio infinito, para empezar ese proceso cíclico que se llama como la transmigración de las almas, para empezar ese proceso a través de los reinos, manifestarse esa esencia, que la esencia de todos nosotros se ha manifestado en cada uno de los reinos, manifestarse como mineral, dentro del reino mineral, de las piedras, de los metales, en el reino vegetal, en ese inmenso glosario del reino vegetal, en el reino animal, y por último, llegar a manifestarse en este reino humano en el que nosotros nos encontramos. Todo este proceso que la esencia vive es algo bastante especial. Tiene un propósito preciso. ¿Cuál es el propósito de la esencia? Hablamos del propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de la esencia? No es venir a hacer una carrera, a resaltar en medio del mundo, en cualquiera de los campos, intelectual, artístico. No, hay un propósito mayor detrás de la esencia, de toda esencia. Un propósito que es trascendental, que no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con la cultura. No. Hay un propósito mayor. Y toda esencia viene con ese propósito. De llegar a autorrealizarse a sí misma. Y esa autorrealización también se da en escalas infinitas. Hay escalas infinitas de realización para toda esencia. Sin embargo, aquella esencia o aquellas esencias que no se quieran realizar a sí mismas, que no quieran seguir ese camino de la realización infinita, tienen derecho a la felicidad, tienen derecho a la emancipación y en algún momento lo van a conseguir. Llega el momento determinado por la ley en el que esa esencia, al no querer definitivamente y tienen libertad de escoger, no querer la realización,
entonces quedan como esencias simplemente virginales, pristinas, primigenias. Que se sumergen definitivamente dentro del seno del sagrado Espíritu universal de vida. Para disfrutar de esa emancipación absoluta, fuera de las leyes, fuera de todo, como esencias. Se lo merecen. Nosotros ahora no sabemos reconocernos, no sabemos reconocer lo que somos, ni reconocer en los demás aquello que es verdaderamente valioso e importante. No en las otras personas reconocer aquello que tiene que ver con eso agregado, no, sea de la personalidad o del yo. No, eso no tiene valor. Sinceramente lo decimos, eso no tiene valor. Ante la gran ley, lo que verdaderamente vale es aquello que esa esencia pueda encarnar como principio de conocimiento, de reconocimiento de sí mismo. No solamente conocimiento de tipo intelectual, hablamos de reconocernos a sí mismos. Reconocimiento. Ya tiene, óiganlo bien, en esa palabra reconocimiento, un aspecto íntimo. Viene hacia adentro. Inevitablemente nos lleva hacia adentro de nosotros mismos. Eso es algo también que necesitamos reflexionar. Pero toda esencia, lo decimos nuevamente, va a llegar a esa emancipación absoluta, con o sin maestría, con o sin realización interior. Sin embargo, hay que acotar y decir y manifestar claramente que aquellas esencias que tienen esos grandes anhelos e impulsos espirituales es porque están movidas por su mónada divina. Nosotros como esencia somos simplemente una chispita. Que se ha desprendido de ese gran sol espiritual, de esa gran estrella que anima nuestro ser. Somos una chispita emanada de Él. Él que es el Cristo. Ese sol íntimo del que venimos cada uno de nosotros. Esta chispa viene de esa fuerza sagrada del Cristo, que es el sagrado Logos íntimo. Y al decir que venimos como una chispa de esa sagrada mónada divina, entonces estamos refiriéndonos a que nosotros acá somos una expresión misma de esa gran fuerza divina de Dios, y que aquí está Dios en nosotros. Por eso Pablo tenía toda la valentía de afirmar, Pablo el apóstol, de que nosotros éramos dioses, pero hay que saberlo entender y comprender. Dioses en el sentido no de la personalidad, dioses no en el sentido de las formas del yo, dioses en el sentido de la esencia inmortal que poseemos y de la cual emanamos, de esa estrella, de esa mónada divina. Y es obvio que esa mónada divina, cuando quiere que esa chispa divina que emana de sí misma realice un poderoso reconocimiento
reconocimiento de sí misma, realice una gigantesca y titánica revolución para hacer un gran reconocimiento de sí misma, es obvio que la impulsa poderosamente. Y es claro que todas las inquietudes espirituales son movidas por nuestro real ser. Ese sol que está allá en el centro de nuestro ser. Él es el que nos impulsa, nos mueve poderosamente a buscar ese algo que es lo divino. Y en este sentido debemos afirmar, no importa la religión a la que nosotros pertenezcamos, existe una sola gran religión, y es esta, que es la voluntad emanada de nuestra mónada divina, de nuestro Dios interior, que nos mueve a buscarle, a reconocerle, a hallarle en el fondo de nosotros mismos. Ahí se sintetiza la religión, porque toda religión o toda persona que esté en cualquier religión, que sea movida a buscar ese algo de tipo superior, ese anhelo que es el impulso de su padre, ese es el que verdaderamente podríamos llamar como religiosidad. Ese anhelo es el que verdaderamente podríamos titular o llamar como religión. Eso es verdad. Acá, adentro, dentro de cada esencia, el impulso que nos mueve es poderoso porque es de nuestro Padre, es de nuestro ser, y por eso es que nosotros podemos realmente llegar a encarnar este conocimiento. Hay que saber escuchar a nuestro ser, hay que saber reconocer esos impulsos del Padre en nosotros. Esa es nuestra verdadera religión, y esa es la religión que mejor profesa la esencia. Esa es la religión que mejor profesa. ¿Por qué? Porque es la religión del Padre, porque es la religión de nuestro Dios que nos mueve interiormente. Yo no quiero extenderme porque creo haber dicho lo puntual y necesario. Ahora me gustaría que con preguntas pudiéramos ampliar algunas de las inquietudes que ustedes tengan, mis hermanos. Porque si todas las esencias salen, o las mónadas divinas salen de esa chispa, de esa esencia, ¿por qué no todas tienen esos impulsos y esos anhelos si vienen de una misma fuente? Esa es una muy buena pregunta. Existe lo que podríamos llamar como la gran fuente o el gran padre. Es como el sol absoluto, el gran Dios, la unidad de ese gran Dios universal, de ese gran Dios. A su vez, hay muchas chispas, llamémoslo, emanaciones, rayos que vienen de él. Cada uno de estos rayos tiene la propiedad de la fuente de donde fue emanado. Y cada uno de estos rayos tiene a su propio átomo glorioso, que es el gloriano, que es el ser de nuestro ser, aquello que nos une a esta gran fuente, a este gran Padre. Y es claro que de este gloriano emana esa mónada divina.
de la cual emanamos entonces a su vez nosotros. La esencia, o la chispa desprendida de la mónada divina. La mónada emana del glorián y el glorián emana de la gran fuente, que es el gran Padre universal. Todos tenemos un Padre, cada uno de nosotros tiene a su Padre o a su sagrado Dios interior, porque es la chispa misma que viene de ese gran Dios universal. Aquí en este gran Dios universal todo es uno. Cuando emana de sí mismo al gran Padre, de ese rayo del glorián emana el gran Padre, ese gran Padre todavía es unidad. Él, para desdoblarse, él, para venir al mundo, tiene que desdoblarse. Para empezar la experiencia de esto que es la creación y la manifestación, tiene que desdoblarse a sí mismo. De ahí entonces es de donde viene la esencia. Eso que llamamos también como el Buddha, del cual nosotros somos un desprendimiento. Y sucede de que no todas las partículas o todos los átomos provenientes del sagrado sol absoluto tienen ese poderoso impulso de realización. No todas las mónadas divinas tienen ese poderoso impulso de realización. ¿El por qué? Es uno de los grandes misterios de la vida. Es como cuando nosotros podemos ver en un colegio, en un aula, en un salón, 50 estudiantes. De los 50 estudiantes, hay 20 de ellos, o 30, que no les importa mucho estudiar, sino pasar el año. Y hay unos 2 o 3 o 4 que verdaderamente les interesa aprender. Y los otros están en un proceso entre las dos partes. Lo mismo sucede con las esencias. Esto podríamos ligarlo a aquello que, para mejor comprensión y al mismo tiempo mayor inquietud, porque sé que también van a quedar más inquietos con la respuesta y que tal vez va a originar más inquietudes y preguntas, tiene que ver con la quer. Con la quer. ¿Y qué es la quer? La quer es el destino que está detrás del destino. El destino que está detrás del destino. Aquello que como estrella nos acompaña desde antes de que saliéramos de la gran fuente de donde provenimos. Desde antes, desde acá, desde antes de salir, ya en esa gran fuente existía un destino detrás del destino. O sea, que esa mónada ya estaba, llamémoslo, predestinada para realizar una gigantesca revolución espiritual. No quiere decir que las otras sean menos. No. También sabemos por experiencia, y esto se puede también comprender en la vida, que todo tiene un momento. Algunos simplemente no nos ha llegado el momento físicamente para hacer muchas cosas. Lo mismo sucede con la esencia. Hay un momento en especial. Cada una de ellas tiene un momento. Las que aún todavía no están movidas a hacer un trabajo espiritual, no están movidas a la realización interior, a escuchar al Padre,
no les ha llegado ese momento. No quiere decir que ese momento no vaya a llegar. No todos ahora, obviamente, van a buscar la realización espiritual, solo unos pocos. Anteriormente, en otros tiempos, muchos de los que ahora están escuchando, en otros tiempos antiguos como la Atlántida o la Lemuria, no quisieron escuchar. No había llegado su momento. Sin embargo, hoy, ahora, están escuchando. Muchos de los que hoy en día no quieren escuchar, no quiere decir que definitivamente ya no lo vayan a hacer. Su momento aún no ha llegado. Tal vez en el infinito del tiempo y del espacio, el Padre tenga la suficiente paciencia para esperar a su Hijo. ¿Ustedes qué dicen? El Padre es eterno y ante Él, en paciencia, nadie le alcanza. Si nosotros tenemos aún dentro de nuestras grandes y buenas intenciones los anhelos de que muchas personas lleguen a este camino espiritual de su ser, y quisiéramos que todos lo hicieran, realmente la apreciación y la observación real de la existencia, debemos caer ante los hechos de que realmente no va a ser así. No todos van a escuchar y no todos van a seguir este camino en este momento. Pero el Padre sí tiene la paciencia y la Madre infinita para seguirnos tejiendo estos trajes corpóreos hasta cuando decidamos definitivamente seguir tras los pasos de ellos. Ya llegará ese momento. Entonces, de ahí queda explicado y al mismo tiempo queda una gran inquietud. Eso se desdobla ya también en nuestro mundo interior, en medio del silencio. ¿Tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Sí, mi hermano. ¿Cómo desde la vida diaria y cotidiana puedo conectarme con mi esencia? ¿Puedo lograr que sea mi esencia la que vivencie mi realidad y no mis egos? Despojándome es la única manera. Despojándome de mis formas egoicas, del yo, de la personalidad, de las formas como pensamientos, como conceptos, de aquello que creemos ser, pero no somos. Como está, que en su descenso se despoja de todo para caer enteramente desnuda, porque ese estar desnudos es realmente vernos tal cual somos en nuestra neta realidad. ¿Sí? Necesitamos despojarnos de todo, despojarnos de todas las formas del yo, de la personalidad, para reconocer aquello que somos realmente. Hacerlo en el diario vivir, en el cotidiano vivir, en la cotidiana existencia, es lo más maravilloso. Es llegar a esa experiencia real de liberación. La verdadera liberación se vive aquí en el momento. Y en ese momento se despoja uno de sus formas, de sus conceptos. Allí entonces viene el reconocimiento de eso que somos verdaderamente, en la esencia. Y cuando hablamos de la esencia, entonces estamos hablando de que en ese momento reconocemos a esa gran mónada divina que anima nuestro ser. Porque obviamente no puede existir la esencia sin una fuente de donde se desprendió. ¿Cuál es la diferencia entre el ser, la esencia y la mónada? El ser es la misma mónada, en sus distintos desdoblamientos. Hay distintas partículas de nuestro ser, son distintos desdoblamientos de la mónada.
Y la esencia es uno de esos tantos desdoblamientos de la mónada. Nosotros también somos un desdoblamiento de la mónada. La esencia que llamamos Burata es un desdoblamiento de la mónada divina, una de las partículas del ser, que está encarnada aquí en esta humana forma y se expresa a través de estos vehículos físico, etérico, astral, mental y causal. A eso es a lo que llamamos como tal el proceso del desdoblamiento del ser, de la mónada como tal, en esas distintas partículas del ser. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? A las personas que nos ven por Instagram, que en este momento también pueden participar, ¿tienen alguna inquietud, algo que en este momento quieran preguntar? El silencio es la elocuencia de los sabios. La gran fuente. ¿Qué significa la estrella de las 6 puntas? Maravillosa pregunta. Representa como tal el proceso de la liberación de la esencia. Las 6 puntas representan a cada una de las 6 dimensiones de la naturaleza. 6 dimensiones de la naturaleza. Y en el centro de la estrella está la séptima. Está aquello que llamamos como la liberación. Eso es lo que busca la esencia. Representan los chakras. ¿No es lo que? No, hablamos de ya los chakras es otro desdoblamiento aquí en nuestro mundo ya lo psicofísico. Pero no, estamos hablando de la esencia como tal en general, ¿sí? En su proceso de desarrollo y de manifestación en los distintos planos. El camino que la esencia tiene que recorrer para que no, porque si no entonces al mezclar confundimos de pronto el entendimiento de lo que queremos representar, en este caso con la estrella de 6 puntas. El camino que la esencia tiene que recorrer para llegar a la liberación, o sea, a la liberación consciente o a la liberación de tipo ya virginal, sea realizada a fondo, sea simplemente volviendo, regresando como chispa virginal al absoluto, porque le pertenece por derecho. Ese es uno de sus atributos, nadie le puede quitar eso a la esencia. Tarde o temprano regresa a la fuente que la originó. Aún por mucho que se haya encenegado en el lodo de la materia, ¿sí? Aún por mucho que aquí ya se haya sumergido en este lodazal de la materia, tarde o temprano ella seguirá siendo pristina y regresará. Después de zafarse de esa envoltura amorfa y grotesca, regresará a su estado pristino y eterno. ¿Sí? Pero el proceso de la liberación, el camino que la esencia recorre, es a través de esas distintas dimensiones. Son 6 dimensiones de la naturaleza y la 7ª dimensión. Y entre la 6ª y la 7ª dimensión está el secreto de la liberación de la esencia. Solamente allí
se realiza la liberación definitiva de la esencia, entre la sexta y la séptima dimensión. Y esto es bastante representativo porque 6 más 7 es igual a 13. ¿Sí? Y 13 es muerte. Esto que estoy hablando es un desdoblamiento de esas cátedras que el venerable maestro Raúl también da en los mundos internos. 6 y 7 es igual a 13 cabalísticamente. O sea, es la muerte. Quiere decir que entre la sexta y la séptima dimensión es donde el iniciado, o ya no el iniciado en este caso, sino el adepto, que se está perfeccionando a sí mismo con el proceso de la muerte, vive sus últimos procesos. Los últimos procesos de la muerte, que se viven entre la sexta y la séptima dimensión, donde empieza a desintegrar los últimos yoes causa y yoes conciencia. Cuando desintegra todos esos yoes causa y esos yoes conciencia, entonces su esencia se libera de forma total y definitiva, para ahí sí sumergirse en el espíritu universal de vida, pues en la gran fuente. Después de recoger todos sus principios divinales y absorberse ya como una unidad dentro de ese gran absoluto, donde todo es uno. Donde Buda es lo mismo que Cristo y es lo mismo que Krishna y es todo un solo gran Dios universal. Sí, mi hermano. Y en ese paso eso se desarrolla en cada uno de nosotros, como esa chispa divina, como es, para llegar hasta porque ahí veo como escalas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y en el centro el 7. Entonces, ¿cómo es ese proceder ahí de la esencia? ¿Cómo funciona o cómo es su mecanismo? Ese escalonamiento. Sí. Ese proceso escalonado de liberación. Exactamente. Sí. Diríamos que la esencia empieza a liberarse de leyes. Las primeras leyes de las que la esencia se libera pertenecen a las leyes de este mundo físico. Lo que nosotros conocemos como las 48 leyes que gobiernan este mundo físico. Las primeras leyes de las que el iniciado en el proceso de su trabajo y de su revolución interior se libera. Se libera. Tiene que hacer allí una gran muerte y tiene que hacer allí una gran realización. Entonces, viene a crear ese vehículo astral de tipo solar. Cuando crea ese vehículo astral de tipo solar, entonces empieza a desenvolverse en el mundo de las 24 leyes. A este se le llama ya un gigante. De esos gigantes de los que hablan las antiguas mitologías ancestrales. De los gigantes que vinieron a la tierra y que se unieron con las mujeres, de los gigantes que hablan en la mitología nórdica, de los gigantes que hablan entre los mayas. Esos grandes gigantes de todas las mitologías son seres que han alcanzado un estado de realización espiritual, llamémoslo de orden superior. Han creado un vehículo astral solar. Al crear el vehículo astral solar, entonces se liberan de las 48 leyes y entonces ya empiezan a desenvolverse bajo las 24 leyes. O sea, se liberan de 24 leyes. Posteriormente, entonces, viene la liberación de esas 24 leyes. Entonces pasan a un estadio superior para venir a desenvolverse en el mundo de las 12 leyes. Perdón, aquí también estamos hablando del astral y del mental solar, me disculpo.
No es solamente el astral solar, sino el astral y el mental solar. Astral y mental solar son las realizaciones o las creaciones y la gran muerte que tienen que haber realizado e iniciado en su proceso para moverse ya en el mundo de las 24 leyes. Ya cuando se crea un cuerpo causal, de tipo causal, cuando se encarna ese principio que llamamos verdaderamente alma humana, se tiene conciencia ya, llamémoslo, centralizada bajo ese sagrado sol o centro de gravedad consciente en el plano causal y se convierte uno en un hombre causal, en ese momento, entonces ya se libera del mundo de las 24 leyes. Se convierte en un hombre auténtico y entonces viene a estar regido por 12 leyes. Pero aún todavía no es la liberación, ya es un hombre auténtico. Se mueve bajo las 12 leyes, pero no es todavía la liberación. Vuelvo y lo repito, la liberación solamente se encuentra entre la sexta y la séptima dimensión. Ese es un proceso escalonado que la esencia tiene que realizar inevitablemente para ese proceso de la liberación. O sea, llegar hasta las 3 leyes y una ley del uno. Y posteriormente ya la ley del uno. La ley de la unidad. Esa ya sería, después de cuando se llega a las 3 leyes, entonces se pasa por aquello que se denomina como tragarse a sí mismo dentro del absoluto, el águila tragarse a la serpiente para penetrar dentro del absoluto. Realmente es allí la... Por eso se en la sexta y la séptima dimensión, por las leyes que ya rigen esas dimensiones, por el grado ya de unicidad del iniciado con su monada divina. Así es. Sí, En la quinta dimensión, ahí está el nirvana, ¿ok? En la quinta dimensión encontramos el nirvana, sí señor. En la quinta dimensión encontramos el nirvana. La mayoría de los que llegan, llamémoslo, a ese mundo de las 24 leyes, o sea, que se inmortalizan, porque al crear un cuerpo astral solar y un cuerpo mental solar, obviamente se están inmortalizando en esos mundos divinales. Cuando una persona crea un cuerpo astral solar y un mental solar, se inmortaliza realmente en esos mundos divinales. Y allí todavía no ha escogido el camino directo. Llega, tiene la oportunidad, ya es un Buda, óiganlo bien, es un Buda. Ya es llamado un Buda, es calificado como un Buda, pero ese Buda se puede convertir en un Buda elemental o en un Buda de sacrificio. Él tiene la posibilidad de escoger. Si escoge convertirse en un Buda elemental, queda en el nirvana. Si escoges convertirse en un Buda de sacrificio, entonces tiene que seguir la senda por donde va a pasar de las 24 a las 12, de las 12 a las 6, de las 6 a las 3 leyes y por último hasta absorberse por completo en su sagrado sol íntimo en una sola ley. Les agradezco infinitamente la atención, que el Padre Eterno les bendiga, les dé mucha fuerza y comprensión para su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.